Guiones y guionistas, capítulo 404. Hoy vamos a analizar la Biblia de venta de la serie Fargo y vamos a ver qué aprendizajes podemos hacer a partir de ella. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del misterioso mundo de los guionistas y el seriado arte de los guiones. Bueno, a la hora de vender nuestros proyectos siempre viene bien ver cómo lo hacen otros. Sobre todo si de quien va a ser nuestra referencia es alguien que ha hecho una maravillosa serie como Fargo. Hoy, bueno, vamos a ver la Biblia de la serie Fargo con la que vendieron el proyecto y vamos a analizar los puntos más importantes. Porque, bueno, puestos a aprender, puestos a tener referentes, pues mejor que sea de los mejores. Pero antes recordaros que existe una plataforma que se llama cursosdeguion.com donde podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Una plataforma que tiene por un lado multitud, ¿no? Ya 68 cursos de guión, ¿no? Con toda la información para poder aprender el oficio, ¿no? Y luego a partir ya justo de esta semana estamos creando la nueva comunidad de guionistas, ¿no? En el cual tienen acceso todos los suscriptores. Bueno, estamos yendo de momento poco a poco, con lo cual si hay algún suscriptor que todavía no le ha llegado la invitación, tranquilos, que vendrá a lo largo de toda la semana, pero vamos, yo la verdad es que estoy súper feliz porque ya han comenzado las primeras interacciones entre los que ya se han metido dentro de la plataforma, ¿no? Hay gente que ha propuesto ya una idea de serie que está haciendo en Logline y ha recibido feedback, o de repente alguien que está buscando un co-guionistas y lo ofrece ahí, o hemos estado hablando de un interesante concurso de guión, un concurso que tiene 5 premios de 6.000 euros cada uno. O sea, bueno, muchas cosas de las que realmente a todo el mundo que esté interesado en el mundo del guión le va a ser útil. Yo la verdad es que está empezando, pero estoy muy contento porque me doy cuenta que esto va a ser algo muy, muy grande. Y continuaremos también con los cursos, por supuesto. De hecho, hoy continuamos con el curso de guión teatral. Y en la clase de hoy abordamos el concepto de conflicto en la escritura teatral. Reflexionamos sobre el conflicto desde su entendimiento en el relato de una obra teatral y nos detendremos también a pensar sobre el conflicto desde la lógica del personaje. Es decir, veremos lo que es el conflicto exterior, el conflicto con el medio y el conflicto interno. Y el sábado continuamos también con el curso de contratos de guión. En la clase vemos en qué consisten los derechos individuales, es decir, la típica pregunta que nos hacemos. ¿Podemos usar la imagen o los hechos de la vida de alguien en nuestro guión sin pedirle permiso o no? ¿Dónde acaba el derecho de expresión y de creación que existe y está en la Constitución y empiezan los derechos de la intimidad o la imagen propia? Bueno, pues todo esto es lo que veremos en la clase del sábado. Una clase súper útil, ya veréis. Y ahora sí, nos vamos con la Biblia de la serie Fargo, que, bueno, Biblia o dossier de venta. La verdad es que es más un dossier de venta que una Biblia. Son 12 páginas, os voy a poner aquí el enlace para que os podáis descargar la Biblia original, el dossier original. El caso es que es más dossier que Biblia porque no ahonda mucho en los personajes o en la historia, ¿no? El autor del documento, que es el creador y el guionista de la serie, Noah Hawley, en la portada lo define como series document, ¿no? Pero bueno, da igual también cómo lo llamemos. Lo importante es que tiene lo suficiente para vender la serie. Y ahora nos vamos a ver con 6 puntos que tiene este documento, de los cuales podemos aprender algo. El primero es el High Concept. Es algo que surge ya en la segunda página. Y es que, claro, a la hora de vender un proyecto, lo primero es dejar claro cuál es el punto fuerte de venta, cuál es el high concept, qué es lo más potente. Y en Fargo, obviamente, lo tuvieron bien claro, ¿no? Que es la adaptación del tono, los temas y la forma de Fargo, la exitosa película de los hermanos Coen. Ellos lo tienen bien claro, ¿te gustó la película Fargo? Bueno, pues nosotros vamos a trasladarlo a una serie con otros personajes, pero va a tener el mismo aire, la misma atmósfera, pasa en el mismo sitio, la misma estructura narrativa, o sea, y sí que realmente cuando tú ves la serie, estás viendo algo del aroma de la película original.
De hecho, creo que los Coen son productores también. O sea que, vamos, que estuvieron seguros leyendo los guiones y asesorando en toda la producción, como, claro, al fin y al cabo, si son productores, estuvieron ahí metidos, ¿no? Y esto del high concept, ¿no? Hay muchas formas de contarlo, hay muchas series que te lo ponen el tagline directamente en la portada, te ponen una foto, un tagline. Aquí esto es un documento muy sencillo, no tiene fotos, no tiene nada, simplemente tiene textos, un documento de texto que, bueno, también luego todo esto depende de la posición en la que estemos. No es lo mismo que te pida algo de una cadena a alguien que trabaja ya con ellos, y entonces a lo mejor con el documento de texto ya vale, aquí realmente tú estés empezando, no te conozca nadie, y entonces dices, bueno, me voy a trabajar un buen diseño de imagen para que incluso contratando diseñadores para que, bueno, por lo menos si llega a una mano de alguien que tal, le llame la curiosidad y lo vea, ¿no? Esto obviamente es muy distinto, ¿no? Lo vimos también, por ejemplo, en la Biblia de la serie Lost. Claro, eso le encargaron directamente a JJ Abrams que la hiciera, entonces no iba a estar ahí con fotitos ni nada, ¿no? Incluso habían hecho el guión del piloto ya, entonces era como un poquito como para organizar y decir, vale, sí, lo producimos, pero cuéntanoslo un poco mejor, ¿no? Bueno, el caso es que aquí en Fargo lo que han hecho ha sido, en la segunda página, te pone directamente con el típico diseño de una definición de diccionario, y te pone Fargo, ¿no? Y te pone incluso la transcripción Fargo, como si fuera ahí la propia palabra, y te ponen dos definiciones. 1. Ciudad del este de Dakota del Norte situada en el Río Rojo al este de Bismarck, fundada con la llegada del ferrocarril en 1871. Es la mayor ciudad del estado, población 90.100 habitantes. Y 2. La segunda definición es una historia única de crimen real, de true crime, en parte tragedia y en parte farsa, en la que la gente sencilla y de buen corazón se enfrenta a algo monstruoso. Esta segunda definición obviamente no aparece en los diccionarios, pero esta te está marcando cuál es el tono que tenía la película Fargo y que se va a reproducir en la serie. O sea, está contando diciendo, esto es lo que tenía, esto era lo fuerte del high concept de esa película, bueno, pues lo vas a tener en la serie. El segundo punto es cuenta de qué va tu historia, qué pasa, pero también el tema. O sea, vamos a contar qué es lo que pasa, obviamente algo de la historia, pero lo importante también es dejar traslucir el tema, ¿no? Sí, vemos quiénes son los protagonistas y cuáles son sus conflictos, ¿no? De una forma sencilla contarme qué pasa. Pero ¿de qué estás hablando en el fondo? Bueno, pues estas cosas las aclaran en este dossier de venta en la página 3. Os la voy a leer. Esta es la historia de un criminal que conoce a un vendedor de seguros sin carácter y acepta matar a su matón, sobre todo porque quiere ver hasta dónde puede empujar el vendedor de seguros antes de que se quiebre. Es la historia de un vendedor de seguros que pide al criminal que mate a su matón, luego golpea a una propia esposa, a su propia esposa hasta la muerte, y miente, y engaña y roba para salirse con la suya. Es la historia de una joven policía que trata de averiguar quién mató a la esposa del vendedor de seguros, disparó al jefe de policía, apuñaló a un jefe de camiones local e investiga quién es exactamente el tipo desnudo muerto en el bosque. Es la historia del rey del supermercado de Minnesota, un hombre con un secreto, que contrata al criminal para que descubra quién le está chantajeando, solo para darse cuenta de que eso puede haber sido un error. Es la historia de un sindicato del crimen en Fargo, Dakota del Norte, que envía a dos hombres, un asesino sordo como una piedra y su intérprete de lenguaje de signos, a Minnesota para averiguar quién mató al jefe de los camioneros. Los dos hombres encuentran primero al vendedor de seguros y luego al criminal, con resultados espeluznantes. Es una historia sobre las consecuencias, sobre lo que ocurre cuando un hombre civilizado se pone el traje de faena y se adentra en la naturaleza, y cómo el desierto que trae infecta a él y al mundo que le rodea. Es la historia de un lugar donde la sedada inocencia de la vida americana sin complicaciones choca con la frontera sin ley. Comida de centro comercial y tundra congelada, partidos de hockey infantil sobre el hielo fino. Es la historia de las personas que anhelamos ser, sencillas, amables, vecinas, frente a las personas que más tememos, endurecidos, viciosos, insensibles. Sí, tenemos problemas, en otras palabras, pero mira quién los resuelve. Buenísimo, ¿no? Es solamente una página, pero ahí nos explican, por un lado, que es una serie coral, ¿no? Nos habla de distintos protagonistas y qué conflicto va a tener cada uno, incluso elementos de su desarrollo, y luego nos habla de algunos elementos del tema, ¿no? El tema de las consecuencias que hace cada uno, te habla del lugar, o sea, te habla del ambiente.
O sea, es alucinante porque es solamente una página, pero está aquí la serie, ¿no? Los que hayáis visto la serie decís, está ahí muy bien explicado. Esto no es fácil hacerlo. O sea, obviamente el autor es muy bueno porque contar todo eso en una página tan bien y conseguir que te interese la historia y el tema no es fácil. 3. No hace falta contar grandes descripciones y biografías de los personajes. Es otro de los aprendizajes, ¿no? En un documento de venta, no en una Biblia, pero en un documento de venta es importante ser muy sincrético, es decir, poner mucho en poco. Por eso son innecesarias las biografías y grandes desarrollos de personajes, y nació y le pasó tal, y su padre y su hijo. No. Lo importante es entender el rol de cada uno en la historia, ¿no? Cuál es un poquito el arquetipo dentro de esa historia, ¿no? Y qué va a pasar. Ya está, ¿no? Muchas veces con eso nos vale, con un parrafito. Aquí la presentación incluso es menor, es una palabra, una frase. Os leo de lo que pone personajes en la página 4. Pone nota. Cada temporada de la serie pretende ser una historia autónoma de crimen real, ¿no? Del universo Fargo. Algunos personajes pueden pasar a las siguientes temporadas, pero no necesariamente como el punto central de la nueva historia. Claro, porque esto, a fin y al cabo, el creador tenía esto pensado como una antología, es decir, cada temporada era única, ¿no? Cada temporada es única, con principio, desarrollo y final y con unos protagonistas. Luego llega otra temporada, como así lo hicieron, en la segunda y la tercera, y tiene otro tipo de protagonistas con otro tipo de historia, pero todo ambientado con el mismo atmósfera, con el mismo tema, pasa en los mismos lugares, o sea, como eso es el punto de relación de esta serie que, bueno, sería como concepto antología. Os leo los personajes. Lord Nevalvo, anarquista. Ya está, es lo único que pone del personaje protagonista, anarquista. Lester Nanigar, un apacible vendedor de seguros. Molly Solverson, una detective de la policía de St. Cloud, Minnesota. Gus Grimley, un patrullero estatal destinado en Duluth, Minnesota. Staros Milos, el rey de tiendas de comestibles de Minnesota. Mr. Grange y Mr. Numbers, el asesino a sueldo de Fargo y su intérprete de lenguaje de signos. Lou Silverson, el padre de Molly. Mike y Bull Hess, 15, hijos gemelos de Sam Hess. Mr. Rundle, el corredor del crimen. Bill Olsen, jefe de policía interino de St. Cloud. No, si os fijáis, nada, simplemente un titular de cada uno. Luego, cuando habla un poquito de los personajes, explica un poquito más. Pero aquí lo único que te hace es decir, mira, ya está, un titular de cada uno. Y con eso me vale. 4. Una serie en continuidad necesita una estructura clara. Fargo es una serie compleja que se centra en 3 lugares diferentes con personajes en cada uno de estos lugares que se van a interconectar a lo largo de los capítulos. Y claro, necesita una estrategia para ser contada. Y en el dossier de venta nos explican cuál es la suya. Incluso añaden un dibujo de un triángulo. Os leo. La primera temporada es un triángulo, en el que seguimos la ola de crímenes de Lord Nevalvo desde el punto 1 al punto 2, al punto 3 y luego de vuelta al punto 1. Y aquí te ponen el dibujito del triángulo con los 3 lugares, ¿no? Y las flechas de hacia dónde va. Y acaba poniendo, espera, tal vez la primera temporada es un círculo, en que Malvo cierra el círculo. Y aún así su historia tiene 3 puntos principales. Así que eso lo hace un triángulo, ¿verdad? ¿Pero qué tipo de triángulo? ¿Equilátero? ¿Isósceles? ¿Importa? Hay diferentes tipos de círculos. Está claro que la geometría no es mi fuerte. Todo lo que recuerdo de mi profesora de geometría del instituto es que tenía cara de rana y que solía venir a clase borracha. Así que digamos que la temporada 1 es un triángulo y pasemos a otras cuestiones menos relacionadas con la forma. Esto lo pone a pie de página, ¿no? Claro, por eso también utiliza un tono mucho más coloquial, pero bueno, también te habla de cierto tono que luego vamos a ver en la serie, porque la serie también tiene un punto como de comedia negra, ¿no? Donde hay momentos de comedia, de muerte, o sea que bueno, aquí ya incluso en esta especie de pie de página ya te aclara un poquito el tono. 5. No sirve con mostrar el punto de vista, hay que ver la evolución. Es decir, que todos conocemos series con una premisa muy fuerte, ¿no? Que no pudieron mantener a lo largo de la temporada. Tenemos que mostrar que nuestra propuesta tiene desarrollo. En la Biblia de la serie Fargo apunta la evolución de los 4 personajes protagonistas y sus tramas. Lo que vamos a ver va a ser el arco de transformación de uno de ellos. Esto, bueno, vamos a hablar del arco de transformación de Lord Nevalvo, imaginaos los otros 3.
Y si no queréis imaginarlo, obviamente vais a la Biblia original, que os la podéis descargar y echar una ojeada. Yo obviamente lo he traducido al español porque, como os podéis imaginar, ellos no lo hicieron en español. Lord Nevalvo, imagínese esto. Usted y su mujer van a una fiesta. Hay un hombre allí que nunca has visto antes. Es encantador. Cuenta grandes historias. Cuando hablas con él te encuentras diciéndole cosas que no le dirías ni a tu amigo más cercano. Al igual que su esposa. Pero en el camino a casa tú y tu mujer tenéis una gran pelea. De hecho, después de la fiesta hay 3 divorcios, una violación y un suicidio. Aquí hay una palabra, instigador. Aquí hay otra, anarquista. Si Malvo fuera un hombre religioso, él adoraría a Loki, el dios de las travesuras. Es lo opuesto a un sociópata melancólico, un hombre capaz de ser un gran encanto. Malvo es lo que se podría llamar un criminal independiente. Un hombre que se contrata cuando se quiere hacer algo que no es exactamente legal. Tiene un agente, el señor Randall, a quien conocemos en el piloto, que es un corredor que recibe pedidos. Averiguar quién me robó a mí, asesinar a mi socio de negocios, etc. y envía a Malvo por todo el país. Malvo es un coleccionista, no de cosas, sino de momentos. Momentos en los que la gente con otra ética, es decir, personas morales, son empujadas a hacer cosas inmorales. Malvo persigue estos momentos. Él los fabrica. Son más importantes para él que el sexo, el amor o el dinero, lo que, como vemos en el piloto, significa que básicamente le gusta mucho joder a la gente. Y si eres un hombre al que le gusta llevar a los demás al límite, entonces Minnesota es un buen lugar para estar. Porque las sociedades educadas como esta, es decir, sociedades donde la gente reprime los malos sentimientos, donde los entierran bajo una dulce gelatina roja, de la Minnesota agradable, son también las más violentas. Ponga suficiente presión en un hombre como Lester, como hemos visto, y va a estallar. Después de los eventos del piloto y su encuentro con el patrullero Gus Grimley, Malvo lleva al hermoso centro de Duluth. Abandona el coche de Lester y se presenta a trabajar. El trabajo en este caso es una tarea independiente, averiguar quién está chantajeando a Starlos Mirlos, el rey de los supermercados de Minnesota. La nota de chantaje dice, sé del dinero. Pero, ¿sabe qué? ¿Y quién lo sabe? Está claro que hay un gran secreto, pero Stavros no habla. Así que Malvo empieza a indagar. ¿Es el chantajista el jefe de seguridad de Stavros? ¿El antiguo batón de hockey Wally Sevenchesco? ¿Es el sencillo hijo de Stavros, Dimitri, o su amargada ex esposa Elena? No es hasta que Malvo encuentra al chantajista de Stavros, alerta de spoiler, el entrenador de Cruz de Elena, Don Chup, un buzón bronceado con spray naranja. Hasta ese momento es cuando no nos damos cuenta cuál es su verdadera agenda. Porque en lugar de poner fin al plan, Malvo se hace cargo del chantaje. ¿Por qué aceptar una pequeña cuota cuando puedes tener todo el bote? Además, Stavros es rico y los hombres ricos tienen secretos. Y los hombres con secretos son vulnerables. Y Malvo, como sabemos, se nutre de la vulnerabilidad de los demás. ¿Hasta dónde puede presionarlo Malvo? ¿Hasta dónde puede empujar Chump? Pero Malvo tiene un problema, 2 problemas en realidad, pero llegaremos al segundo en un minuto. Y su problema es Gus Grimley, el patrullero de Duluth que lo detuvo, porque Gus se da cuenta de que cometió un error al dejar ir a Malvo. Se convierte en una mosca, un mosquito zumbador alrededor, amenazando con arruinar todo lo que Malvo está tratando de lograr. Y luego está el segundo problema de Malvo. Las acciones que tomó con Lester están a punto de alcanzarlo, porque Lester ha dicho a los asesinos a sueldo que fue Malvo, no él, quien mató a Hess. Y justo cuando Malvo está a punto de recoger el dinero del chantaje, es emboscado por el señor Websen y el señor Numbers. Es la primera vez que vemos a Malvo en desventaja y apenas escapa con vida. Malvo abandona su plan de chantaje porque el dinero nunca ha sido su principal motivación y va tras los hombres que enviaron Grange y Numbers. Y entonces cuando se entera de que fue Lester quien dio a los hombres su nombre, Malvo vuelve a Sands para vengarse. Sin embargo, no se da cuenta de que el Lester que conoció ya no existe. En su lugar hay un hombre muy diferente, un hombre capaz de todo. Bueno, aquí ya, al ver el desarrollo de este trama, este arco de transformación, vemos mucho más del proyecto, porque ya vemos, claro, empezamos a ver ya los detalles y cómo se evoluciona. Sí, en los personajes nos han puesto solamente el nombrecito de cada uno, pero tú lees esto y ves qué hay detrás de la serie. Claro, aquí el autor de esta Biblia es también escritor, ha escrito 5 novelas, o sea, es un tipo que sabe escribir y sabe de lo que habla. Con lo cual, al ver estos 4 arcos de desarrollos, tú entiendes muy bien todo lo que hay en la serie. O sea, él nos lo pone así, ¿no? Otras veces
A lo mejor él ha desarrollado, porque él pone por algún lado que tiene 13 episodios, un mapa de tramas de lo que pasa en los 13 capítulos. Pero en lugar de poner capítulo a capítulo lo que hay, como está mezclando estas tres historias, varias tramas, y es muy posible que si tú lo lees capítulo a capítulo te hagas un poquito de lío, él lo que hace es decirte, toma, te cuento una trama. La entiendes entera, luego te cuento otra trama y otra trama. Y esto te lo cuenta, bueno, con la excusa del arco del personaje, te cuentan las 4 tramas por separado. Y así lo entiendes mucho mejor, así te lo ponen episodio por episodio, que bueno, pues al fin y al cabo te empiezan a hablar de un hombre, de uno, de otro, tal, y como que tienes que ir pasando de estas 3 tramas en paralelo y es más fácil que te pierdas. Ese es otro aprendizaje. Una cosa es la información que tú tienes y otra cosa es cómo la vas a contar en el dossier. Tienes que contarlo siempre de la forma más sencilla para que la persona que lo ve, que no tiene ni idea de nada y empieza a ver nombres y empieza a ver personajes e historias, lo entienda. Con lo cual, bueno, hay que comerse el coco para ver cómo lo cuentas. Yo lo he contado alguna vez, ¿no? Como que una vez en un pitching que hice yo como pitcheador de un concurso que había hecho junto con Edu, bueno, como era un concurso que tenía unas mecánicas un poquito complejas, lo que hicimos fue hacer dibujos. Y entonces, mientras íbamos contándole la mecánica y la historia, pues íbamos poniendo dibujos que te ayudaban a entenderlo. De tal forma que los 3 personas del jurado, del pitching, que por cierto ganamos, bueno, pues realmente pudieron entender cuál era el proyecto, ¿no? Y eran dibujitos que había hecho Edu, o sea, no era como obras de arte, pero claro, te ayudaban a entender la mecánica, ¿no? Junto con el texto y con la imagen, ¿no? Bueno, pues así con todo. Tenemos que ver siempre cuál es la mejor forma de explicar nuestro proyecto. Y por último, el tono. En el dossier de venta dedican la última página a mostrar el tono de la serie. ¿Cómo mostrar el tono de la película original que reproducirán en la serie, ¿no? de Fargo? Los autores lo hacen de una forma muy original y efectiva. ¿Quién o qué es nuestro Mike Nayagita? Fargo, la película, es una historia de true crime que no es cierta. O lo que es lo mismo, en algún momento un hombre puede haber pagado a otros hombres para secuestrar a su esposa, pero Fargo no es consecuencia de ese crimen. Y, sin embargo, los acontecimientos y personajes de la película, aunque en su mayoría son inventados, se presentan como reales, de manera que la verdad es más extraña que en la ficción. Porque, como sabemos, la vida real no se desarrolla siguiendo líneas argumentales convenientemente lineales. Está llena de callejones sin salida y de sinsentidos aleatorios. Para hacer que los eventos de la película se sientan, los Coen han añadido elementos narrativos que se desvían de la historia central. El mayor de ellos es Mike Yanagita. En la película, Margie está durmiendo cuando suena el teléfono. La persona que llama es Mike Nayagita, un viejo conocido del instituto. Ella tarda en darse cuenta. Más tarde accede a quedar con él para comer en las Ciudades Gemelas. Allí, él le dice que se casó con otra compañera de clase, pero que ya murió. Mike Yanagita se derrumba y trata de sentarse junto a ella. Me siento tan solo, dice. Más tarde, Marge habla por teléfono con una vieja amiga. Cuando menciona a Mike y la tragedia que ha sufrido, la amiga le dice a Marge que no es cierto. La mujer en cuestión está muy viva y no solo no se casó con Mike, sino que pidió una orden de alejamiento contra él. Toda la historia tiene una calidad que no se puede inventar. Por eso, cuando se añade a una historia de crimen real, hace que los elementos del crimen parezcan más verdaderos. Así que la cuestión que nos planteamos al trasladar la película a la serie es: ¿quién o qué es nuestro Mike Yanagita? Y como la temporada se desarrolla en 13 episodios y sigue a múltiples personajes, mi instinto es que en lugar de crear un único desvío narrativo, debemos repartir personajes y momentos de la vida real, esto lo pone entre comillas, a lo largo de la historia de forma inesperada. Como el hombre desnudo en el maletero, o los vecinos judíos de Gus Grimley, o el cartel de Be The One, o el grupo de niños perdidos sudaneses que se mudaron a St. Cloud 5 años antes y que aparecen en nuestra historia de vez en cuando, etc. Los accidentes ocurren en el universo Fargo. El azar está siempre presente. El objetivo no es crear un sinsentido, es mostrar que el significado en el universo está abierto a interpretación. Como se le dice a Larry Gottpik en A Serious Man, cuando trata de dar sentido al extraño giro de los acontecimientos en que se ha convertido su vida. Acepta el misterio.
Bueno, este es el último puntito de la Biblia y claro, dices, se dedica una página solamente a explicar esto, pero claro, es que esto es el tono de la serie, es el tono de la película, me parece un acto genial de auténtico escritor, es molestarte escribir una página en contar esto, porque realmente te hace entender el tono, ¿no? Cualquiera que ha visto Fargo dice, vale, ya sé, este tipo lo va a conseguir. Este tipo no es los Coen, pero este tipo me va a hacer esta serie con este tono. Bueno, y con estas reflexiones sobre la Biblia de Fargo terminamos el podcast de hoy. Ya sabéis que podéis escuchar los 402 podcasts anteriores en iTunes, en iVoox, en YouTube o en Spotify. Muchas gracias a los que compartís este podcast en redes sociales y a los que suscribís a los cursos de guión y contratéis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que este podcast siga saliendo semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!